¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las crónicas más, pero más fascinantes de los Andes, la de Guamán Poma de Ayala. Es que, fíjense, él nos cuenta una historia increíble. Como un solo acto de venganza, algo totalmente personal, no solo acabó con una dinastía, sino que prácticamente dio origen al imperio inca que todos conocemos. Así que para empezar, vamos con la pregunta que lo detona todo. A ver, ¿cómo es posible que una vendetta personal pueda llegar a redefinir un imperio entero? Esa es la pregunta que está, digamos, en el centro de todo esto. Ojo que no estamos hablando aquí de grandes batallas ni de conquistas épicas, no. Esto es sobre un conflicto súper íntimo, una ofensa personal que se salió de control y terminó cambiando el curso de la historia andina para siempre. Y les adelanto, la respuesta es de lo más dramática e inesperada. Ok, entonces, para que entendamos bien la magnitud de este cambio, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo y conocer ese mundo que se perdió. Un mundo que, según nos cuenta nuestro cronista, estaba gobernado por el último líder de una estirpe, digamos, pura. Una era sin todos esos dioses que después se volverían el centro del panteón incaico. Y aquí lo tenemos, nuestro protagonista, Tokay Capac Pinau Capac. Miren, Huamampoma no lo presenta como un inga más del montón, no, para nada. Lo pone como el primer y único inga legítimo. Su gobierno en esta crónica representa un ideal, ¿saben? Una conexión directa con un pasado mucho más puro, totalmente libre de lo que el cronista llamaba idolatría. Pero a ver, ¿qué quiere decir con eso de legítimo? ¿Qué significa realmente? Bueno, para Guamán Poma, esto no se trata solo de poder político, sino de algo más profundo, de pureza espiritual. Él llega a conectar a Tocaicapa con una tradición que suena casi bíblica, un linaje que, según él, se remonta hasta Noé y que conocía a un único Dios creador. Así que, como ven, no estamos hablando de un simple rey, él es el último vestigio de un orden, de un mundo que estaba a punto de desaparecer. Y claro, como en toda buena tragedia, este mundo que parece tan ideal estaba a punto de venirse abajo. Ahora sí, vamos al momento clave, a ese evento violento que lo cambió absolutamente todo, el catalizador que partió la historia andina en dos, un antes y un después. Y lo increíble es que el origen de todo este colapso no fue una guerra por tierras, ni una pelea por riquezas, no. Fue un insulto brutal, una afrenta, una agresión física, un acto de violencia que fue como prenderle fuego a la mecha de una venganza que, como veremos, sería fatal. A ver, traten de imaginar la escena, tal cual como la describe la crónica. Allí está Tokay Capac, atacando a Sinchi Roca, que era una figura muy importante de otro linaje, y lo ataca con una honda. ¡Pum! Le quiebra la mandíbula y le saca 2 dientes. Es un acto súper visceral, humillante, y sobre todo era un insulto que en esa época simplemente no podía quedar sin respuesta. Y lo que pasa después, pues, es la clásica historia de ojo por ojo. La agresión de Tokay Capac provoca una reacción que era francamente inevitable. El nieto de la víctima, un tal Kusi Wananchire Inga, toma el papel de vengador. Tenía que restaurar el honor de su abuelo, y el desenlace de todo esto es la muerte del último gobernante puro. Se acaba la línea legítima. Y así de simple, así de brutal lo narra, de puro enojo. La crónica hace mucho énfasis en esto, ¿eh? No fue un acto político, calculado, frío, no. Fue una explosión de ira, una reacción totalmente pasional. Y con esa muerte no solo se paga una deuda de sangre, sino que se abre un vacío de poder gigantesco que va a cambiar para siempre todo el panorama religioso y político de los Andes. Entonces, una vez que muere el último inga legítimo, el viejo orden se desmorona por completo. Y claro, esto crea la oportunidad perfecta para que un nuevo tipo de poder, con ideas totalmente diferentes y nuevos dioses, tome el control. Ahora vamos a ver cómo se empieza a construir esta nueva era. Y es aquí, justo en este momento, que entra en escena la figura que todos, absolutamente todos, asociamos con el origen de los incas, Manco Cápac. Pero, ojo, en la versión de Guamán Poma, su llegada no es para nada un comienzo glorioso. Es más bien el inicio de una usurpación. Él es el que va a llenar ese vacío de poder que dejó Tokay Capac. Es que Guamán Poma nos pone sobre la mesa dos modelos de gobierno totalmente opuestos. Por un lado tienes a Tokay Capac, el linaje puro, la fe original, ¿no? Y por el otro, a Manto Cápac, que es presentado como un advenedizo, alguien sin tierra ni ancestros nobles, cuyo poder se basa en un origen que, según la crónica, es completamente inventado. Pero Manco Cápac no está solo en esto, ni mucho menos. La verdadera mente maestra de este nuevo orden, según nos cuenta la crónica, es su madre y a la vez esposa, Mama Huaco. Y ella no es una simple reina, para nada. Ella es la fuente del nuevo poder espiritual.
y la describen con palabras durísimas: una gran fingidora, idólatra, hechicera, una maestra del engaño. Hablaba con demonios del infierno. ¡Qué frase tan potente! Lo que Guamán Poma está diciendo aquí es que todo ese origen divino de los incas, su famosa conexión con el dios Sol, no es más que un truco, casi de magia negra, que fue Mamá Guaco, comunicándose con demonios, la que se inventó toda la mitología fundacional. ¿Para qué? Para darle a su hijo una legitimidad que por linaje simplemente no tenía. Y claro, con esta nueva mitología llega una religión completamente nueva. El culto se diversifica. Ahora se adora al sol, a la luna, a las estrellas, a esos lugares sagrados que llamaban huacas. Y los rituales, bueno, se vuelven sangrientos. La crónica no escatima en detalles. Sacrificios de llamas, ofrendas de conchas y chicha y, por supuesto, la práctica más oscura de todas, los sacrificios humanos. 500. Sí, oyeron bien, 500. Según la crónica de Guamán Poma, ese es el número de niños y niñas inocentes que fueron enterrados vivos en un solo ritual, así, de una, junto con ofrendas de oro y plata. Es una cifra de verdad impactante, que está ahí para mostrarnos la brutalidad y, según el autor, la total ilegitimidad de este nuevo régimen idólatra. A ver, ahora es súper importante que entendamos algo. Esto que les contamos no es solo una leyenda antigua, un mito y ya, para nada. Es una narrativa, con un propósito muy claro, escrita siglos después de que todo esto supuestamente pasara, por un cronista indígena que lo que quería era reinterpretar su propia historia. Y este de verdad es el punto crucial de todo. Guamán Poma no está nada más contando un cuento para entretener. Él está construyendo un argumento legal y moral. Su obra, La Nueva Crónica y Buen Gobierno, era en realidad una carta larguísima dirigida al mismísimo rey de España. Y esta historia era, digamos, una de sus pruebas principales para cuestionar el derecho que tenían los incas para gobernar. O sea, su tesis es súper clara, al decir que los pueblos andinos originales ya conocían a un dios verdadero y que los incas lo que hicieron fue introducir una tiranía idólatra. Lo que Guamán Poma estaba haciendo era reclamar una legitimidad mayor para los otros linajes, los que no eran incaicos. La muerte de Toca y Cápac es esa pieza clave, el dominó que cae y le permite justificar toda su visión de la historia. Y al final, toda esta crónica de Guamán Poma nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué es la historia, en realidad? ¿Es una colección de hechos fríos y objetivos? ¿O es más bien el relato, la narrativa que se construye con un propósito muy específico? La sola idea de que una pelea a hondazos por 2 dientes haya dado origen a un imperio nos demuestra que a veces la historia que se cuenta, la versión que sobrevive, puede ser tan poderosa o incluso más que los eventos que de verdad ocurrieron. Muchas gracias por habernos acompañado.